Cordial saludo, mi nombre es Nelly Benítez Telles, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Curso Bioquímica, grupo 69. Bueno, en este video voy a dar a conocer el ejercicio número 2, procesos centrales del metabolismo, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones bioquímicas que se produce en las células aeróbicas que utilizan el oxígeno como fuente o como parte del proceso de respiración celular. Durante el ciclo de Krebs, una molécula de acetil CoA proveniente de la degradación de los ácidos grasos y los carbohidratos se combina con una molécula de oxisalato para formar una molécula de citrato. Importancia del ciclo de Krebs. La importancia del ciclo de Krebs radica en su capacidad para generar ATP y para formar recursos precursores para la biosíntesis de importantes moléculas celulares como los aminoácidos, los ácidos nucleicos y los lípidos. Además, el ciclo de Krebs también es crítico en la regulación del metabolismo celular. Es un punto de convergencia para muchos procesos metabólicos, incluyendo la gluconeogénesis, la lipogénesis y la síntesis de aminoácidos. Además, el ciclo de Krebs también es importante en la regulación de la acidez celular y la eliminación de productos de desechos tóxicos como el amoníaco. En resumen, el ciclo de Krebs es una vía metabólica esencial en la producción de energía y la regulación del metabolismo celular. Sin este ciclo, los organismos aeróbicos no podrían sobrevivir. Reacciones del ciclo de Krebs. En este ciclo es una vía metabólica que consta de una serie de reacciones químicas en las que oxida un compuesto de 4 carbonos llamado ácido oxalacético y se produce dióxido de carbono, ATP y energía en forma de NADH y FADH2. A continuación presentaré las principales reacciones del ciclo de Krebs. Condensación. El ácido oxalacético se combina con acetil-CoO para formar ácido cítrico. Isomerización. El ácido cítrico se convierte en ácido isocítrico. Oxidación. El ácido isocítrico se oxida y se carboxila para formar alfa-cetoglutarato. Descarboxilación. El alfa-cetoglutarato se descarboxila y se oxida para formar succinil-CoA. Fosforilación. El succinil-CoA se combina con un grupo fosfato para formar succinato y ATP. Oxidación. El succinato se oxida para formar fumarato. Hidratación. El fumarato se hidrata para formar malato. Oxidación. El malato se oxida para formar ácido oxalacético. En general, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones redox y de transferencia de electrones en las que se liberan electrones y se transfieren a receptores de electrones como el DNAD+ y el FAD. Estas reacciones también generan ATP y dióxido de carbono, que se eliminan en el cuerpo a través de la respiración. Fosforilación oxidativa. Este es un proceso metabólico que se produce en las células aeróbicas que utilizan oxígeno como parte del proceso de respiración celular. Durante este proceso, la energía liberada por el dióxido, por la oxidación de nutrientes como carbohidratos y ácidos grasos, se utiliza para producir ATP, adenosina trifosfato, la molécula que las células utilizan para obtener energía. La fosforilación oxidativa se lleva a cabo en las mitocondrias, que son orgánulos celulares que se encargan de producir energía. Importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa consta de dos procesos principales, la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP acoplada a la difusión de protones. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos de proteínas en la membrana mitocondrial interna que transfiere electrones de moléculas de NADH y FADH2 a un receptor final de electrones.
A medida que los electrones se transfieren a lo largo de la cadena de transporte de electrones, se bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, creando un gradiente electroquímico de protones. La fosforilación oxidativa es esencial para la mayoría de las células aeróbicas, ya que proporcionan la mayor parte de energía necesaria para llevar a cabo los procesos celulares. Además, la fosforilación oxidativa también está involucrada en la regulación del metabolismo celular y en la señalización celular. Las disfunciones en la fosforilación oxidativa se han relacionado con una variedad de trastornos como enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas y envejecimiento. Complejos mitocondriales. Los complejos mitocondriales son un conjunto de complejos proteicos que se encuentran en la membrana mitocondrial interna y participan en la cadena de transporte de electrones en la fosforilación oxidativa. Se identifican como complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Complejo 1. También conocido como la NADH, deshidrogenasa. Es el primer complejo en la cadena de transporte de electrones. Este complejo acepta electrones de NADH y los transfiere a la coenzima Q, mientras también bombea protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Complejo 2, también conocido como succintanato deshidrogenasa. Es un complejo que participa en el ciclo de Krebs y acepta electrones de FADH2, transfiriéndolos a la coenzima Q. A diferencia del complejo 1, no bombea protones. Complejo 3, también conocido como el citocromo BC1, acepta electrones de la coenzima Q y los transfiere a una proteína llamada citocromo C, mientras bombea protones hacia el espacio intermembranal. Complejo 4, también conocido como citocromo oxidasa, es el complejo final de la cadena de transporte de electrones, acepta electrones del citocromo C y los transfiere a una molécula de oxígeno para formar agua, mientras bombea protones hacia el espacio intermembranal. Complejo 5, también conocido como la ATP sintasa, es el complejo que utiliza el gradiente de protones generado por los complejos 1, 3 y 4 para sintetizar el ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. En resumen, los complejos mitocondriales son cruciales para la producción de energía en las células, ya que participan en la cadena de transporte de electrones y en la síntesis de ATP. Además, disfunciones en estos complejos pueden estar asociadas con una variedad de trastornos como enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y mitocondriales. Estructura de la ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima compleja que se encuentra en la mitocondria, en la membrana mitocondrial interna y está compuesta por dos componentes principales, la F1 y la FO. La F1 es la porción saludable de la ATP sintasa que se encuentra en la matriz mitocondrial. Está compuesta por 5 subunidades diferentes que forman una estructura de forma de cabeza globular. Dentro de esta cabeza globular se encuentra el sitio catalítico de la ATP sintasa, donde se sintetiza el ATP. La FO es la porción interna de la membrana del ATP sintasa. Está compuesta por un anillo de proteínas transmembrana que forman un canal hidrofóbico a través de la membrana mitocondrial interna. Este canal formado por una serie de proteínas llamadas subunidades C y se extiende desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal. La F2 y la FO y la F1 están conectadas por un eje central que atraviesa la membrana mitocondrial interna. Cuando los protones se transportan a través del canal de la FO generando gradiente electroquímico de protones, el flujo de protones hace que el eje central rote. Esta rotación del eje central es transmitida a la F1, que causa cambios conformacionales en su estructura, permitiendo la unión del ADP y fosfato para formar el ATP.
En resumen, la ATP sintasa es una coenzima compleja con una estructura molecular bien definida, compuesta por dos componentes principales como es la F1 y la FO. La energía generada por el gradiente electroquímico de protones a través de la FO se utiliza por la F1 para sintetizar el ATP. Funcionamiento del ATP sintasa. La ATP sintasa es una coenzima compleja que utiliza la energía del gradiente electroquímico de protones para sintetizar el ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. El funcionamiento del ATP sintasa se puede describir en tres pasos principales, como son generación del gradiente de protones, rotación central y síntesis de ATP. En el primer paso tenemos que la generación del gradiente de protones. La ATP sintasa se encuentra en la membrana mitocondrial interna y utiliza la energía liberada por el transporte de electrones en la cadena respiratoria para bombear protones hacia el espacio intermembranal, creando un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana mitocondrial. En el segundo paso tenemos que la rotación del eje central. El ATP sintasa tiene una estructura compleja que consta de dos componentes principales, como es la F1 y la FO. La FO es una proteína integral de membrana que forma un canal de protones a través de la membrana mitocondrial interna que la F1 encuentra en la matriz mitocondrial y contiene sitio catalítico de la ATP sintasa. Y por último tenemos la síntesis de ATP. Bueno, la energía mecánica generada por la rotación del eje central de la ATP sintasa es utilizada por la F1 para sintetizar la ATP a partir de la ADP y fosfato inorgánico. La F1 contiene tres unidades principales que giran en torno al eje central estacionario. La rotación de estas subunidades produce cambios conformacionales en la F1, permitiendo que se una el ADP y el fosfato inorgánico formando una molécula de ATP. En resumen, el ATP sintasa es una coenzima compleja que utiliza el gradiente electroquímico de protones para generar la cadena respiratoria para sintetizar el ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. El funcionamiento del ATP sintasa se basa en la rotación del eje central que transfiere la energía del gradiente electroquímico de protones desde la FO hasta la F1, donde se sintetiza el ATP. Comportamiento solar donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa ocurren en la mitocondria, un orgánulo presente en las células eucariotas que actúa como la central energética de las células. La mitocondria consta de dos membranas, externa y la membrana interna, separadas por un espacio intermembranal. El sitio de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, que es el espacio dentro de la mitocondria rodeado por la membrana interna. En la matriz mitocondrial, los ácidos grasos, aminoácidos y otros sustratos son oxidados a través del ciclo de Krebs para generar NADH y FADH2, que se utiliza en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna mitocondrial. Los complejos de la cadena de transporte de electrones 1, 2, 3 y 4 se encuentran en la membrana interna y están dispuestos en series a lo largo de ello, lo que permite la transferencia de electrones a través de ellos. La ATP sintasa o complejo 5 también se encuentra en la membrana interna, donde utiliza el gradiente electroquímico de protones generado por los complejos de la cadena de transporte de electrones para sintetizar el ATP. Muchas gracias.